Manuel, muchas gracias por recibirme en tu casa y permitirme hacer esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo nace tu vocación musical? Uy, nace, bueno, desde pequeño, desde que... Bueno, ni me acuerdo yo tampoco, sino mi madre me decía que cuando era pequeño, de 2, 3 años, pues me gustaba tocar encima de la mesa, encima de una silla o lo que sea, cuando no. Pero siempre era tamboretear, como decía mi mamá, te paras por todos lados. Y mi abuela, por parte de mi padre, le decía a mi padre, decía, este es músico, porque por todos lados para, todo lo que ve quiere tocar. Y ahí está. Entonces, viendo eso, pues fui creciendo. Cuando tenía 3, 4 años, mi abuelo, claro, él es músico, acordeonista, guitarrista, y que claro, su nieto pues esté por ahí, por allá. Entonces me decía, Tula, ahí está tu hijo, pues, músico, ¿no? A él cómo le gusta tal. Entonces agarra y me obsequia, me da unos platillos, ¿no? Porque mi abuelo como, ya, para que haga bulla, entonces me da unos platillos que en ese tiempo bueno, yo tenía 4 años, pero para mí era lo máximo, pues, ¿no? Que te den un instrumento y tal, que te pego. ¿Podría mostrarlo, por favor? Mire, y estos son, prácticamente estos son los platos. Lo tengo como una reliquia. Esto es como se dice, como oro en paño. Este es un recuerdo para toda la vida, y esto es lo que yo valoro mucho, porque yo creo que esto fue el primer, como tú dices, el primer instrumento conductor para que esto vaya fluyendo, ¿no? En la percusión. Y estos son los platitos chiquitos. O sea que los platillos marcan el inicio de tu carrera musical. Bueno, sí, o sea, como se dice, pero claro, era pequeño, yo ni me acordaba. Yo sé que de ahí ya cuando comienza a tener usa razón, a partir de los 4 o 5 años, ya comienza uno a acordarse de sus cosas. Y siempre estaban estos platos en mí presentes, siempre. Una pregunta aquí. ¿Tu familia también tiene, o sea, tu abuelo, tu madre también me has comentado que tocaba? Sí, exacto. Mi madre fue percusionista, tocaba cajón. Y también estuvo hablando con mi mamá, que estaba en el conservatorio también, la guitarra, pero no siguió. Pero sí me contó también que estaba llevando guitarra. Y pues también tengo a mi padrino, es hermano de mi madre, a Carlos Arrunategui, que es uno de los mejores músicos, como se dice, de los iconos de la familia, que es un músico extraordinario. Es mi padrino Carlos Arrunategui, y que pues ya ha sido director de la gran banda y ha salido en las noticias y todo, porque él ya con eso se jubila, pues. O sea, ser director de toda la banda de las Fuerzas Armadas es lo máximo. O sea, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Y de la FAC, todo. O sea, por eso hicieron la gran banda, pero él está de director ahí. ¿Por qué? Porque él justo cuando era músico, porque él era técnico mayor, paralelamente estudió dirección de banda en el conservatorio. Terminó su carrera y claro, teniendo el título, él es la persona preparada, como se dice, para que dirija ese proyecto. Me supongo que habrá sido así, y claro, es un músico. Sí. Ya, los platillos es el primer instrumento entonces, pero, claro. Y luego fue tocando así como chapoteando un poco el cajón, porque nosotros los músicos tenemos por inercia de que podemos estar con el cuerpo
igual estamos así, ¿no? Palmeándonos y estamos escuchando una música. Y podemos conversar, pero eso es por inercia. Musicalmente, la persona que tiene eso de ahí, pues tiene más ¿cómo se dice? El cerebro partido en dos, para que pueda hacer muchas cosas. Eso quiere decir de que hay que tener ciertas cualidades para ser músico. Claro, claro, uno para ser músico tiene que gustarle, tiene que nacerlo, y yo creo que lo mío fue nacido, ¿no? Porque siempre desde pequeño, yo ahora tengo 45 años y todavía sigo con esa ilusión y aprender, porque siempre uno no deja de aprender cosas, ¿no? Voy haciendo mis proyectos, ya te he enseñado algunas cosas que yo hago, ¿no? Y son instrumento por instrumento que yo grabo, pero instrumento real. No tenemos acá ni sistema MIDI, ni un teclado que te ponga el ritmo, nada. Yo todo lo creo de acá, y por eso que me dice cuando trabajo, oye, qué bien tu trabajo, sí. Entonces yo le explico un poco y queda un poco en duda, ¿no? Pero porque dice, oye, pero la capacidad, pero ¿cómo puedes tocar muchos instrumentos, no? Hay la palabra multiinstrumentista, que se le da a la persona que puede ejecutar varios instrumentos, y esa es un poco la habilidad que uno desarrolla con el tiempo. Pero ojo, el multiinstrumentista es la persona que toca un instrumento y no se parece nada al otro instrumento que está tocando, porque tiene un sello que puede identificar al multiinstrumentista. No, el multiinstrumentista es único en cada instrumento. Por eso que cuando yo toco parece que estuviesen otra gente tocando conmigo que tienen otra personalidad, no es que sea no, ya, luego de esto, ¿cuándo es que saltas a la guitarra? Porque tú también eres guitarrista. Sí, yo la guitarra salta, pero antes de la guitarra yo estaba aprendiendo acordeón. Entonces, como mi abuelo era acordeonista, yo siempre tenía la ilusión, porque, a ver, uno ve a la persona que uno admira y quiere ser como él, y él era acordeonista, mi abuelo. Entonces, cuando yo miraba a él cómo ejecutaba, cómo tocaba, y miraba, decía, los bajos, pero si no lo ve, ¿cómo lo toca? Claro, porque eso es, como se dice, tu cabeza tiene que proyectar y tus ojos son tus dedos, tu yema tus dedos para que puedas ejecutar, y esto, ¿no? Te acostumbras. Y esto de acá, y aparte tienes que pensar que tienes que partirte teclado, bajos y mano. Qué diferentes son, y ya te partes en tres partes, ¿no? Porque estos son prácticamente tus ojos. O sea, tu visión va acá, o sea, tú lo vas a identificar por el tacto. Para que la gente lo entienda, ¿podrías darnos una muestra con el acordeón que tienes a mano? Mira. A ver, vamos a ver. Este es un acordeón pequeño. Vale. Para iniciar, bueno, a las personas que necesitan, bueno, un instrumento pequeño es lo más fácil, ¿no? Pero, ¿ves? Esto es lo que te decía. Esa es la parte del bajo. Estos son los bajos. Entonces, cuando uno se coloca el acordeón, entonces puedes ver el teclado, ¿no? Pero esto no. Entonces, si uno ve los vídeos de los acordeonistas, bueno, no, igual puede que toquen con bajo, pero normalmente pues ellos tocan, ¿no? Sí. Pero ves que hacen esto nomás. Entonces tiene que ir con esto. Este es el acorde de lo que estoy tocando. ¿Ves? Y esto es lo que uno desarrolla. Este es un tema, ¿no? Algo así, bueno, ya tengo mucho tiempo sin tocar el acordeón. Excelente, o sea, en una parte tocas melodía y en otra parte tocas los bajos. Exacto, estos son los bajos. Y aparte dale el viento, el movimiento. Claro, uno tiene que pensar que este fuelle, si uno toca,
hay que trabajar el fuelle. Fuelle es trabajar es lo más complicado, porque uno tiene que tocar sin que hagas de... No, tiene que ir tocando. Entonces, te puedo abrir el fuelle sin... Pero eso es práctica. No, bueno, me equivoqué en el último. Vale, Hay una parte de los que cortar. platillos vas al acordeón. No, la percusión. Yo... no, tú me dices antes de la guitarra, ¿qué hay? Ya, Hay el acordeón. el acordeón. Entonces, pero antes de todo esto está la flauta dulce. También tocas la flauta dulce. Claro, eso es, te explicaba que mi padre compró una flauta dulce y quería que mi hermano mayor toque. Entonces para eso también compró un libro donde explicaba todo. Mi padre le gustaba la música, entonces quería que nosotros seamos músicos. Pero espérate, solamente para precisar, en esa época tenías ¿cuántos años? 4 años, 3 años. 4 años. Sí. Entonces yo tenía mucha curiosidad porque claro, yo lo veía que le explicaba cosas y él no quería ese instrumento, simplemente no. Entonces a mí me daba curiosidad, miraba, decía, pucha, ¿cómo será? Entonces, pero como yo soy zurdo, aprendí a tocar la flauta pero al revés. ¿Por qué? Porque la ventaja que nosotros empezamos con una flauta Yamaha. Si hubiese sido una Hohner quizás no hubiese podido desarrollarme. ¿Por qué? Porque las Hohner es de una sola pieza y está diseñado solamente para una persona que toca para el derecho. En cambio la Yamaha no, tienen el florón que se puede voltear y esa fue mi ventaja. Yo volteé el florón y como soy zurdo, pues comencé. Entonces hasta que mi papá me dice, pero bueno, se complicó porque no quería que yo aprenda sino mi hermano. Y de ahí ya, bueno, como no tuve, yo me quedé con la flauta, me dieron a mí la flauta porque yo, entonces me dijo, es que recién vas a entrar al colegio de primaria, pero no sabe leer, pero sí sabe leer partitura. Porque, o sea, era ¿no? Mi cerebro estaba, como se dice, quería aprender, quería esto, o sea, es lo que siempre... Preparado para hacer ese tipo de lecturas. Exacto, musicales. Más que todo eso era que uno está con el entusiasmo de aprender algo que a ti te nace, algo te gusta. Entonces uno lo hace con mucho empeño, ¿no? de aprender más. Y entonces estás ahí, tal que te pego, hasta que te van saliendo las cosas, porque todo es un proceso. Tras un músico siempre hay mucho trabajo. Vale, platillos, flauta, acordeón. Uh-huh. Ahora, el siguiente paso es cuando llegas a la guitarra. Exacto. En la guitarra llego... algunos acordes lo aprendí por mi abuelo, algunos acordes, pero yo tocaba al revés porque yo soy zurdo, entonces tocaba como mi amigo Julián Ríos, pero con las cuerdas invertidas. Julián puede coger cualquier guitarra y tocar, porque que solamente lo volteé y ya está. Pero yo era zurdo en el sentido completo porque yo tenía que cambiarla todas las... O sea, mi guitarra tenía que tocar un zurdo, si no, no podía tocar a nadie. Así sea un zurdo, si lo volteas no podía ejecutarlo. Pero cuando fui avanzando por complejo de que la gente me decía, oye, este toca al revés, lo toco para el otro lado. Entonces invertí la posición de la guitarra para tocarlo al derecho. Y ese es un proceso, madre mía, que ese es como cuando uno empieza a caminar. Tienes que sincronizarlo todo, tu cerebro lo tienes que volver a voltear para el derecho. Para que puedas tocar Exacto. Y motorizada, ¿cómo decirlo? La motorización de uno. Tuve que invertirlo todo. Entonces, si yo ya tocaba rápido con esa mano, en el otro lado era más perezoso que una tortuga, porque no podía sincronizar. Entonces he tenido que, como se dice, el cerebro voltearlo y motorizarlo al lado correcto. Y eso me ha costado tela marinera, como se dice. Pero cuando a uno le gusta, ahí está, tal que te pegó. Vale, llegas a la guitarra justo porque por esta época más o menos fallece tu abuelo. Mi abuelo fallece en el 93 y en esa época yo estaba aprendiendo acordeón con él. Me dijo, Manuel, tienes que dominar primero el teclado, las partes, ¿no? Las teclas.
Pero eso es teclas, él se ha ido haciendo escalas, 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 escalas. Y para eso mi abuelo me regaló un método Farfisa, que si Dios quiere lo tengo ahí, tendría que buscarlo, pero lo tengo también ese método Farfisa. Y pues ahí hay escalas para el teclado y todo eso, entonces iba aprendiendo. Y en ese tránsito, como dice, bueno, en ese proceso que estamos aprendiendo, pues mi abuelo fallece en un accidente. Y se quedó inconcluso, como dice la enseñanza, ¿no? De aprender el acordeón completo. ¿Pero tú ya tocabas guitarra ahí o todavía? No, o sea, yo tocaba mi guitarra, pero era segunda guitarra, una cosa así. O sea, yo había aprendido un poco la guitarra así, pero me metí al acordeón porque, como te decía, ¿no? Uno a veces admira a la persona que uno quiere, a la persona que sabe que quisiera ser como él, ¿no? Como es un... O sea, tu referente, mi referente, era tu abuelo. exacto, mi abuelo. Entonces, comencé a aprender el acordeón porque, ¿no? que quería que él me enseñe. O sea, entonces comencé con ese proceso. Pero en ese proceso, pues, hubo que falleció, y cuando comencé a desarrollar los bajos fue a raíz de un sueño. Como yo le digo, a veces es increíble, te dirá, oye, te has fumado este loco, pero fue así. Yo hasta ahora, mi abuelo ha cumplido 30 años que ha fallecido ya, pero siempre que yo lo sueño, él nunca, para mí, no está muerto. Siempre hasta puedo conversar con él entre sueños o lo que sea, pero en mi mente nunca muere. Como decía, a veces cuando uno ya muere en uno es porque ya te olvidaste de esa persona, pero siempre que hay la oportunidad de soñar, y justo 6 meses pasados de su muerte yo lo sueño. Entonces le digo, abuelo, ¿y ahora qué hago con los bajos? Le digo, pero es que yo me he quedado con el teclado, o sea, yo ya el teclado lo domino, del bajo. Entonces me dice, en el acordeón búscate el do central. ¿Y cómo lo busco? Le digo, si todos son iguales. Si no, porque si tú te ganas, es esto, todos son iguales, ¿no? Pero, y el acordeón de mi abuelo tiene el doble de bajos, es hasta acá, o sea, es todo bajo. Y él tiene 40 y algo, y el de mi abuelo era de 96 bajos. Entonces me dijo, búscalo con el tacto, vas a encontrar una tecla central. ¿Pero por qué te vas a ganar? Porque está hundido. Búscalo. A partir de ahí tienes quintas, cuartas, mayores, menores, séptimas y disminuidas. Para mí era que me hablaba en chino. Pero busqué en el acordeón el do central, buscándolo en el tacto. Cuando me levanté, lo busqué. ¿Cómo es, no? Cuando te levantas, vas, y justo te enseñé, ¿no? Sí. De todo parece igual, pero hay uno solamente que está hundido. Sí. A partir de ahí para arriba, pues son por quintas. Pues si tienes un do, sol, re, la, mi, entonces va por quintas. Y si va bajando, tienes menores, mayores, séptimas y disminuidas. Tal como me lo explicó, pero ¿no? Es un proceso que lo soñé, bueno, lo soñé de esa forma. Y cuando comencé porque en el método, para no avanzar, mi abuelo tenía esa cosa, mira, te vas de esta hoja a esta hoja, de acá no mires más, primero avánzame con esto. Entonces yo avanzaba con eso. Y cuando pasé ese proceso, todo lo que me explicó estaba en las hojas siguientes. ¿Por qué? Porque había el acordeón maestro tiene 120 bajos. Y estaba todo explicado, pero de una manera que si no te lo dicen, tú vas a ver y te vas a marear, porque vas a ver 120 bajos con las notas, porque hay dobles sostenidos, hay bemoles, hay de todo. Entonces te alocas, porque dices, pero si no te lo explican, no lo puedes hacer. Vale, para seguir avanzando. Luego, más o menos ya llegamos 15, 16 años, luego pasas al conservatorio. Sí. Ahí, Cuéntame de la experiencia del conservatorio.